¿Alguna vez has escuchado hablar de los duendes? ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? O tal vez no tú, algún familiar, algún conocido, algún amigo. Hoy hablaremos de los duendes, seres mágicos, seres sobrenaturales que han estado con nosotros desde que el hombre tiene uso de razón. Bienvenidos al Culto, un podcast donde hablaremos de temas paranormales, fenómenos extraños e historias que salen de lo común y desafían nuestra realidad y creencias que alimentan nuestros miedos. Buenas noches, yo soy Hugo Pérez y a mi lado Javi Javi Hernández. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de este tema de los duendes que vamos a hablar? Pues creo que es algo interesante, ¿va? En lo que es aquí en la zona. Perfecto. Vamos a empezar primero a describir estos seres que son los duendes, porque, bueno, todos tenemos alguna imagen de ellos, o que nos han platicado, o que quizás los hemos visto, o los han visto personalmente. Sin embargo, hay que recordar que estos seres son muy cambiantes, ¿no? Cada cultura tiene su propia definición de ellos, ¿no? Empecemos con definiendo qué son los duendes. Para ti, ¿qué son los duendes, Javi? Lo que uno escucha que son seres pequeños, ¿no? Seres que habitan en lo que es la naturaleza y pues que son parte de ella, a lo que uno va escuchando conforme todo tipo ese tipo de historias, ¿no? Bueno, vamos a empezar definiendo lo que son los duendes en base a lo que, bueno, se ha escrito, a lo que se ha investigado. Y bueno, dice que los duendes son criaturas mágicas y misteriosas dentro del folclore y cultura de muchos países, como lo había mencionado anteriormente. Desde Europa, desde Europa hasta Latinoamérica, su influencia cultural se ha hecho notar fuertemente. Nos podemos dar cuenta en las películas, series, cuentos, en cualquier lugar, ¿no? O sea, los duendes siempre están presentes. Y, y como acabo de mencionarlo, es común verlos en la televisión, en el cine, incluso a veces hasta siendo mascotas de equipos. No sé si hay un equipo de básquetbol que se llaman los Celtics. Ah, sí, Que sí, sí, sus que su logotipo es un duende, ¿no? Exactamente, es un duende, ¿verdad? Es la manera de que, bueno, estas criaturas han permeado en nuestra cultura, ¿no? Y en la idiosincrasia de muchos países que se han ganado un lugar. Tenemos noción de cómo son, cómo lucen, su apariencia física, su carácter, su manera incluso de comportarse. Y aunque cabe aclarar, es que también existen los gnomos, existen otro tipo de criaturas, ¿no? Parecidas a ellos. Bueno, sí, obviamente, pero no hay que confundirlos. Una cosa son los duendes, los gnomos y los chaneques, que eso es otro tema aparte, los chaneques. También podemos definir a los duendes como seres mitológicos o elementales. Y los aluches también entran ahí, ¿no? Los aluches también, pero son otro tipo de entidades. ¿Te acuerdas que antes había una moda que todos traían un monito que según le tenían que dar de comer Sí. o vestir o no sé qué? Bueno, pero yo sí vi ese pedo de que los monitos esos que traían, Peluches. que hasta peluditos de la cabeza, ¿no? Peluditos, Estaban- peluditos. No, sí, porque había unos que traían dinero, cosas así, estaban así. Y decían que buena suerte y que a veces se les movían o que les ponían comida o qué pedo ahí. O sea, se cuenta como que los ritualizaban prácticamente. Sí, o sea, ritualizas, por ejemplo, una imagen de algo y lo ritualizan, güey. O sea, pero qué pedo ahí. Pues es que sí, es que porque todo es energía. Todo es energía y todo, a la intención que tú des a las cosas se va a manifestar de una u otra manera. Si tú le quieres dar la intención a un muñeco, ¿vale? Lo que tú quieras, pues obviamente tú le estás transmitiendo esa energía. Mucha gente puede decir que no cree en estas cosas. Eso es inevitable, ¿verdad? Pero los que estamos, o las personas que conocen un poco del esoterismo y todo esto del oculto, sabrá y no me dejarán mentir que tú puedes darle la intención a un objeto y ese objeto puede adquirir esas cualidades o características que tú le estás dando o que tú estás intencionando. Entonces, a veces en el colectivo popular, a veces mucha gente lo hace sin tener conocimiento de esas cosas.
Y es ahí cuando ya mucha gente a veces se asusta o tiene miedo porque a veces les pasan ese tipo de situaciones que, como dices tú, que se mueven o así o que cambian de lugar. Porque al final de cuentas tú estás trabajando con energías, mueves energías. Y por eso es muy importante saber lo que haces o si tenemos niños en nuestras casas y todo eso, checar qué es lo que ven en la tele o qué es lo que platican o cómo es lo que o qué es lo que está influenciando más que nada. Pero eso ya va a ser parte de otro tema. De otro tema. Bueno, también podemos definirlos a los duendes como una raza que forma parte del ambiente, como de la naturaleza, y junto con ellos, también dentro de toda esta mitología que existe en torno a ellos, están los elfos, están los trolls y las hadas, principalmente, estos últimos, principalmente más dentro de la mitología celta o nórdica. Aquí lo que más puede decir tiende es que todo esto sea ficción. O sea, ficción porque pues, al final de cuentas todo esto viene representado en cuentos, leyendas, películas. Sí, lo han popularizado. Exactamente, ¿no? Lo han popularizado de que es ficción. Exactamente, o sea, creemos que pues, son fantasías, no son personajes míticos de la mitología. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que estas criaturas, si lo has notado, se repiten en todas las culturas, tienen un mismo patrón, siguen el mismo patrón. O sea, ¿cómo es posible que unas culturas con miles de años de distancia y con nada que ver, o sea, lleguen a coincidir en esos aspectos con ellos? O sea, ¿tú qué opinas de esto? Pues sí es cierto lo que dices porque hay muchas de las culturas donde se siguen repitiendo esos patrones de, por ejemplo, con ciertos personajes que dices que no tienen nada que ver y más sin embargo siempre han influido ahí están, o sea, ahí están en lo que es la mitología, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, porque, o sea, de cuenta, a veces son culturas que nunca tuvieron contacto entre ellas y sin embargo coinciden en las mismas descripciones de estos seres. Son cosas que, ¿cómo pueden ellos llegar a esa misma conclusión si realmente nunca compartieron conocimientos? Sí, nunca tuvieron una relación así como que para discutir o como ahorita, por ejemplo, estamos nosotros discutiendo ciertos temas y ellos no lo tuvieron, o sea, estaban apartados a miles de kilómetros y coinciden con las mismas descripciones, con todo, ¿no? Y es ahí donde te haces las preguntas, ¿por qué va? ¿Por qué? Exactamente. Entre esas características comunes que estaba platicando, se le suelen atribuir rasgos humanoides o semihumanos y un tamaño por lo general diminuto. De acuerdo con las creencias y las leyendas de las culturas de todo el mundo, el duende está estrechamente relacionado principalmente con el hogar y la vida familiar. Aunque también pues se habla de que hay duendes que viven en el campo, que viven afuera de la casa, o que están directamente relacionados, como lo mencioné hace un momento, con las fuerzas de la naturaleza. Incluso también se menciona que pues tienen contacto con humanos. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees tú que este contacto con los humanos sea una casualidad o tú crees que sea intencional por parte de ellos? No podemos decir que pues sea intencional, güey, porque siento que estos seres, güey, por donde quiera se han escuchado historias, por todos lados se han escuchado historias de ellos, de que te dicen, no, escuchamos niños jugando, o me hicieron esa travesura, o me esconden las cosas del lugar, te las ponen en un lado, te las esconden y esto. Se escuchan ruidos en árboles, y por lo regular, siempre hemos escuchado, aquí en la zona hemos escuchado que están por ejemplo, en mangales, en orejones o en árboles viejos.
Ujú. No sé si o que te hayan platicado que siempre les ocurren ese tipo de apariciones o que ven ese tipo de personajes, ese tipo de ecosistema Ujú. que puede haber ahí, ¿no? Ujú. Bueno, a mí no me ha pasado realmente una experiencia así, pero sí me han contado de que, como tú lo mencionas, estos seres tienden mucho a estar en esos lugares, principalmente como en árboles viejos, grandes, o que dan mucha sombra, ¿no? Que Ajá. ocupan mucho espacio. Eh, es como que lo que más popular, lo que la gente dice que es donde a ellos les gusta habitar. Ajá. Por ejemplo, yo me acuerdo una de las historias que platicaba mucho la gente que en el artículo, ahí, en el artículo 123 en la primaria, Ujú. en la parte de atrás, en el orejón, decían que había duendes ahí. En esa Ujú. parte, pues a mí no, yo nunca vi nada, nunca me tocó porque nunca fui a lo mejor de noche o nunca estuve ahí pero sí contaban historias. O nunca te pasó de que de lo que se llegan las historias, que ahí se aparecían ese tipo de De entidades, ¿no? entidades. O Ajá. sea, era lo que se decía, el artículo, lo que es el artículo 123, está sobre ruinas prehispánicas, güey. O sea, que nuestros antepasados utilizaban, por ejemplo, ese tipo de seres para cuidarles lo que eran los maizales o ese tipo de sembradíos que ellos Ujú. hacían para que se los cuidaran este tipo de seres. Y en muchos lugares todavía creo que se escucha ese tipo de cosas de que ocupan este tipo de seres para que ellos les cuiden sus cosechas. Ujú. Es como lo que mencioné hace rato, que son fuerzas de la naturaleza que cuidan, que son hogareños y cuidan, ahora sí que las pertenencias de las personas, ¿no? Ujú. Como tú lo estás diciendo, o sea, en ese sentido, creo que los duendes han permeado mucho en nuestra cultura, como que ha habido esa relación entre nuestros antepasados Con este y tipo con ese tipo de de entidades, entidades, ¿no? que a lo mejor en aquellos entonces era lo más común, pero ahorita ya con todo esto De que... la ridiculización, Sí, de que exactamente. ridiculizamos, por ejemplo, ridiculizamos temas en los que, por ejemplo, te los hacen ver ridículos en la televisión Ujú. y tú los ves acá afuera, o sea, todo te llega a pasar, tú lo ves y lo platicas con alguien y te dice, no, no es cierto, o sea, o se ríen, o Ujú. se ríen de ti, ¿no? Exactamente, o sea, sí, porque al final de cuentas, lo que todo sí, lo que los medios de comunicación han distorsionado mucho todo este tipo de entidades que han estado desde que el humano tiene uso de razón, ¿no? Y han existido. Lo podemos encontrar incluso, como tú dices, ¿no? Entre sus antepasados, que ellos, tal vez a lo mejor no son tan populares, pero, existe esos relatos, esas historias de que han estado con nuestros ancestros y los han acompañado a través del tiempo. Eh, y en este sentido, la palabra duende no tiene su significado, que viene del árabe duar, que significa el habitante. Duende viene de una palabra árabe, significa duar. Eh, lo que quiere decir que identifican al duende como un espíritu del hogar y otras denominaciones como genio, espíritu del bosque, de las aguas. Ahorita que estás diciendo espíritu del hogar, sí se ha escuchado, por ejemplo, que hay en casas donde se habita este tipo de seres y les ponen su ofrenda y hay gente que los tiene o que se los han dejado por herencia. Ujú. Yo he escuchado temas así donde se los han dejado por herencia y, por ejemplo, les dicen, no, pues es que le tienes que dar esto, porque si no, él se enoja, o si va otra persona a la casa, se enoja y empieza a hacer un tiradero de Ujú. cosas, porque se encelan de que esté otra persona ahí. O sea, quieren ser ellos nada más. Ujú. Sí, o sea, es lo que es al final de cuentas, ese es el,
el motivo o el propósito de ellos, más que nada, cuidar tu casa, ¿no? Ese es más que nada el significado que le han estado dando a estos duendes. Sin embargo, también en muchos lugares se les considera seres intermedios que habitan entre la casa y el campo. O sea, que viven como en lugares neutrales, no necesariamente viven en tu casa o en tu... Sí, en el campo, es ahí en el tema donde entramos anteriormente, Ujú, de que decíamos que anteriormente se utilizaban para cuidar, ujú, por ejemplo, sembradíos de maíz o cosas así, ujú, para que no se los comieran o para que no les robaran. ujú. Todavía creo que por ahí en ciertos lugares todavía existe ese tipo Todavía existe ajá, ese que los tipo ponen a cuidar, de chambear. nos fueran a chambear, ¿no? No, pues wow. Pero bueno, bueno, eso sí, lo que tú comentas es algo que sería otro tema, ¿no? De platicar con personas que hagan eso, ¿no? Y que nos cuenten. Ponerlos a chambear. Sí, pues no, pues tenemos varios chambeando, ¿no? Así, como los Santa Cruz. Santa Claus, Y sus Santa duendes, Claus. da de cuenta que el Santa y sus duendes, ¿no? Ándale. Que los tenían putiza también haciendo juguetes. Sí. O como los elfos de Harry Potter, los de Dobby. Ándale. Ahí los tienen con las cosechas. Pero en vez de calcetines les dan una mazorca, güey. Eres libre ya. Pues bueno. Pero dejando todo esto en un sentido más místico y espiritual y poniéndonos un poco más acá profundos, estos seres fantásticos o mitológicos, pues también simbolizan la buena fortuna, protección, armonía y el contacto o pertenencia con la naturaleza o los elementos. Como tú mencionaste hace unos momentos, es muy común ver a personas que tienen duendes en sus casas, como tú dices, ¿no? Que para protección y todo eso. Así también como en sus jardines. Y, y lo que es en duendes hay en su mercadotecnia no paran. Porque hay una gran cantidad de diseños, tamaños, colores, sabores, lo que tú quieras, ¿no? Y lo que hace que se convierten a veces en piezas de colección. Porque hay personas que coleccionan duendes. Era lo que hablábamos hace rato por ejemplo, hay de unos pinches, creo que duendecillos por aquí así, ¿no? Y hasta que traen uno los pinches pelos parados. Uh-huh. Y ahí los tienen. Y yo he visto gente que tiene de a madre así. Y que no lo agarres porque no sé qué trae esto, o que se enoja. Y pues dices, no, pues es un pedazo de plástico. ¿Cómo se va a enojar eso? No. Pero sí, como decías tú, creo que es la energía que tú le das a esa entidad. Sí, lo que tú le das. Es la energía que tú le das, y si tú la estás manifestando, creo que allí es donde empieza a hacerse presente, Sí. ¿no? Es que, bueno, aquí ya es un poco más, o sería otro tema abarcarlo, pero yo creo que a veces esos duendes, realmente a veces siento que no son duendes, pueden ser a veces seres tulpa. Ese sería otro tema hablar, los tulpas. ¿Qué son los tulpas? Eso ya sería otro tema, ¿no? Siento que a veces por ahí va el asunto, ¿no? Uh-huh. De la gente que tiene estos duendes. Pero regresando al tema de los duendes, resulta para la mayoría que no estamos tan familiarizados o se nos hace algo un poco extraño, ¿no? Ver gente que colecciona duendes, ¿no? Porque al final de cuentas su apariencia no es muy agradable, que digamos, ¿no? No son seres... Sí, casi la gente que te los describe, que los ha visto, lo que te dicen que tienen cara fea o cara de viejito o cosas así. O sea, yo fíjate que una vez un camarada que cuando trabajamos en la autopista, ese chavo tomó una foto, uh-huh. y en lo que era la foto se veía entre las ramas un ser que iba pasando como corriendo así, pero él lo capturó, yo creo, en el instante, sí lo capturó, no sé. Lo que te llamaba la atención de la imagen era que la imagen, o sea, no se veía editada, o sea, no se veía como que puse un pedazo, ¿no? Y lo corté y lo pegué ahí. Photoshop. Ajá. Entonces, da de cuenta que se veía una imagen de un ser
que se veía corriendo por una rama, pero lo que te llamaba la atención eran las orejas eran puntiagudas y el color de piel. ¿Cómo era ese color de piel? El color de piel era como se camuflajeaba con como el árbol, como el tipo del árbol, haz de cuenta que se veía ese tono de piel. Como que se me mimetizaba. Ah, sí. Ok. Bueno, eso lo que tú dices tiene mucho que ver con lo que mencionamos hace un momento, que son seres de la naturaleza. Tiene mucho sentido porque al final de cuentas estos seres pueden habitar el agua, pueden habitar en la tierra, pueden habitar en cualquier lugar. Y que por ejemplo, podemos incluso pasar, caminar por algún lugar boscoso, frondoso, y a lo mejor puede ser que nos topemos con uno de ellos, pero ni cuenta nos damos, ¿no? Sí, porque según no los podemos ver, o sea, no los ves porque son demasiado rápidos. Rápidos. Y pues en lo que parpadeas y todo, pues no se ven. De hecho, pues aquí en la zona donde vivimos, aquí en la Huasteca, pues, hablando ya generalmente, pues es muy común, ¿no? Estas historias de los duendes que dice que si tú vas a un monte o vas a un lugar donde haya mucha vegetación, hay duendes y estos incluso te pueden llegar a perder o te pueden jugar a bromas. Sí, lo que, por ejemplo, ahí, te interrumpo lo que decían las personas más grandes, que cuando te pasaban ese tipo de cosas, te perdían en el monte, porque a veces empezabas a caminar en círculos, lo que te decían de que te pusieras la ropa al revés. Ah, sí, sí. Te pusieras la ropa al revés porque eran estos seres que te estaban perdiendo. O sea, que algo así, o sea, yo escuchaba ese tipo de historias, cuando estábamos más chicos. Y pues a veces yo con los camaradas a veces salíamos así a jugar, nos íbamos al cerro, cosas así. Pero pues, nunca nos pasó ese tipo de situaciones porque a lo mejor ya conocíamos los caminos por donde íbamos. Pero muchas veces por donde no conoces caminos, que vas caminando y más de noche, cosas así, ya de noche pues ya se ve como si todo fuera igual, güey, o sea, todo el ambiente fuera igual. Sí, y ahí es donde se pierde mucha gente. La penumbra en las tardes, yo siento que en las tardes, ¿no? Sí, más que nada de eso. También yo dice que no toleran las malas palabras, que si tú les dices groserías, se alejan, o sea, porque a ellos no les gusta eso. No sé qué tan real sea, pero es lo que he escuchado, que dicen que si un duende te está haciendo travesuras o te está molestando, el que tú le digas groserías hace que se aleje. O sea, esas son cosas que cuentan los abuelos y que realmente pues yo no puedo comprobarlo, decir que sí es verdad. Sí, porque nunca hemos tenido un contacto así. Sí, exactamente. O sea, han sido historias. O sea, son creencias relatos, creencias que van, yo creo, de generación en generación y te las van platicando. No sabes si esas historias se vienen distorsionando, porque ya sabes que a veces pasa de que somos como un teléfono descompuesto, de que pues te la están platicando, entonces tú se la platicas a otra persona y esa persona a lo mejor ya le metió otras cosas de más, ¿no? Entonces viene ahí el teléfono descompuesto, entonces ya no sabes cómo si realmente está bien estructurado todo, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, sin importar si sean reales o no, si tú los consideras que son criaturas que realmente existen o que no, es válida la opinión de cada quien y se respeta. O sea, todos podemos decir si creer o no en estos seres, pero lo que es un hecho es que en nuestro país, en algunas culturas o en algunos lugares, están muy arraigadas a este tipo de... Exactamente, son considerados muy reales. Seres elementales. De hecho, en los cenotes creo que cenotes, por ejemplo ahí en Yucatán, donde están las pinches ruinas, la Ribera Maya. La Ribera Maya, güey, ya ves que hay mucho cenote. O sea, te dice la gente, güey, de ahí mismo, que cuando vas a entrar a un cenote tienes que pedir permiso. Y hasta ciertas horas. Entonces, ¿por qué te dicen eso esas personas que viven en esos lugares, que son sagrados para ellos? No te lo están diciendo
No Como te broma. lo están diciendo como broma, te lo están diciendo como que, En serio. hey, toma una precaución, cuando quieras entrar de tales horas a tales horas, Ujú. tienes que pedir a lo mejor un permiso o esto, y se hace, no sé, un ritual o algo. No te lo están diciendo porque porque ya han visto cosas, o sea, ya han visto cosas que han pasado con gente que hace caso omiso a ese tipo de Ujú. cosas, ¿no? Sí, porque, bueno, en este caso lo que tú dices, por ejemplo, en la cultura maya, en el sur del país, eh, no tienen tanta la cultura así como de la cama, tan globalizada como nosotros, de que de los duendes. Ellos allá les llaman aluches. Aluches, los aluches. ¿Y qué son los aluches? Los aluches son protectores de la naturaleza. Son entidades reales para ellos. Y como tú lo comentaste. Fíjate que yo pensé que era lo mismo, los aluches y los duendes. No, eso son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los mayas tenían otra concepción del universo. Tienen una visión más profunda de la naturaleza. Y es lo que a mí siempre me ha gustado de los mayas, de la cultura maya, que tienen una comprensión tan profunda de la naturaleza que todavía en la actualidad se siguen conservando. O sea, es algo que hay que valorar y hay que comprenderlo porque no en cualquier parte del mundo se da esto, ¿no? Que sigan conservando tradiciones o creencias milenarias, ¿no? Es como que un regreso al pasado, ¿no? Pero verlo tú mismo con tus propios ojos. Y en este caso, como por ejemplo tú dices los cenotes, ¿no? O sea, los cenotes son sagrados. Sí, son lugares sagrados. Son sagrados, o sea, no. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero creo que. Pues no sé si por ejemplo, con los duendes sea lo mismo, por ejemplo, no sé si sea lo mismo, que ellos protejan esos lugares sagrados para ellos, o sea. Estos aluches cumplen la función de equilibrar, son lugares selváticos, ¿no? Entonces estos seres están muy vinculados a esa parte de la selva, a los ríos, a los lagos. O sea, son entidades que muy respetadas, porque saben que ellos son los que cuidan el equilibrio de los ecosistemas. Claro, todo dentro de la cultura de ellos, ¿no? de sus creencias. Así que son entidades benévolas. Esa es la gran diferencia. Pero ahí vamos, entonces aluches y los duendes no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿el duende en qué lo podemos diferenciar? Los duendes son criaturas, por decirlo así, ambivalentes, ¿no? O sea, que tienen una dualidad, buena o mala, ¿no? O sea, dependiendo. Y los aluches son entidades que cuidan y protegen. Ahí, por ejemplo, ellos están cumpliendo una función específica. Entonces, ahí podemos catalogarlos como criaturas benevolentes, ¿no? Benevolentes, ya que si tú no respetas o algo así, o no crees, tú puedes considerarlas como negativas, ¿no? Entonces es ahí donde radica esa diferencia. Y obviamente también por el tradición, ¿no? O sea, de que en los mayas es muy diferente que en el resto del país. Sí, ¿no? Sí, es muy diferente, o sea, no ellos no tienen su propia cosmogonía, por decirlo, así que sí. Hay un pueblo mágico que se llama Huasca de Ocampo. Se encuentra en el estado de Hidalgo. Eso es, en este pueblo mágico hay un lugar, más específicamente un museo, dedicado exclusivamente a los duendes. Este lugar nos puede servir como para dimensionar el impacto y la influencia que estos seres han tenido en nuestra cultura y en el folclore mexicano. O sea, imagínate tener un museo dedicado exclusivamente para los duendes. O sea, de todo, imagínate todos los tamaños, Ajá, sí. colores, o sea, formas. Bueno, mira, te voy a decir algo. Tengo un amigo que se encontró piezas prehispánicas. Uh-huh. Y él ha de cuenta que en esas piezas prehispánicas que él se encontró unas
y esas a él se le hicieron extrañas, porque por lo regular si te encuentras un hacha o un pedazo de hacha, por lo regular los pedazos de hacha, pues creo que tienen un tamaño por aquí así, lo que es esto, o sea, grande, ¿no? Pero se encontró unas hachas así, mira, unos pedazos de hacha pequeñitos de piedra, Ajá. hechos de piedra, y se encontró unos muñequitos así, mira, como si, y él me platicó, me dice, es que yo me los encontré en ese lugar, dice, como si hubiera vivido gente pequeña ahí, como si gente pequeña, porque dices tú para qué quieres un pedacito de hacha, o sea, ni modo que el niño, o bueno, el niño que vivió, iba a estar amarrándole una hachita así, no, muy chiquitita, para estar un hacha de piedra, pero muy pequeñita así. Ahí la tiene todavía, a lo mejor de repente le vamos a tomar fotos para mostrarlas, ¿no? Para mostrarlas. Y pero fue lo que se encontró y me dijo, es que no entiendo, dice. No entiendo por qué ahí estaban esas cosas tan pequeñitas, dice. Unos monitos pequeñitos así. O sea, en barro y fue lo que se encontró. Dice, como si hubiera habitado gente muy pequeña ahí. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque nos habla de, bueno, evidencia, ¿no? Evidencia física, evidencia sí, que palpable. No sabes si, o sea, si lo hizo, a lo mejor pudo haber sido una persona que quiso hacerlos. No, una broma. No, pues a lo mejor los quiso hacer en miniatura, ¿eh? No podemos decir, fue un duende o fue una colonia de duendes, no, tampoco no nos podemos ir al extremo. Sí, exactamente. O sea, porque, o sea, tenemos que hacerlo lógico. Pero bueno, también hay tiene que tener en cuenta la forma en lo que el lugar en que lo encontró. O sea, y cómo lo encontró. Importante también hay que destacar que cuando escuchamos sus relatos, hay algo en común que tienen todos, que fue en su niñez, que fue cuando tuvieron estos acercamientos, que fue cuando los vieron, que cuando estaban jugando solos en el monte, o no sé, en X situación, ¿no? Pero siempre por lo menos cuando estaban solos. Yo creo que eso es algo, como que muy característico, ¿no? De al tener un encuentro con estos seres, con estos duendes, que el requisito es que seas niño, ¿no? Seas niño. Sí, quién sabe, los niños tienen como que una percepción más abierta con ese tipo de seres. Al no estar tan llenos de prejuicios y de ideas en su cabeza como nosotros, como que son más receptivos a este tipo de situaciones, ¿no? De experiencias. Porque ellos en su mente no tienen esto de la malicia o exactamente esa malicia. O está distorsionado todo lo que exactamente, esa malicia. Han dicho. Sí, es porque ya cuando uno es más grande, pues ya obviamente pues ya todo lo empieza a criticar o a clasificar o a juzgar, ¿no? Y es ahí donde nos separamos de la infancia a la adultez, ¿no? Y muchas veces los niños que los ven, o las personas que tienen contacto con ellos, los describen como, precisamente como niños, pero fíjate, es curioso, con rostros avejentados. Es lo que te platicaba. Ajá. Son pequeños, pero con una cara de viejitos, ¿no? De viejito, una cara de viejito que los simboliza con eso, ¿no? Exactamente. Y también otro aspecto importante de ellos es su nariz y orejas largas, así como los elfos, ¿no? Sí, es lo que comentábamos hace rato. Y también otro rasgo característico de estos duendes es que portan el típico sombrero, con los cuales se les puede representar, pues, normalmente. También. Bueno, a mí no me ha pasado, pero una persona me comentó que pues tenía una hija y pues le tocó ver a su hija le tocó ver este tipo de entidades o duendes, pero este duende igual, o sea, lo describe con un sombrero gigante, grande, casi como de charro así, y o sea, y chaparrito y su cara así como viejito, pero lo más escalofriante de esto es la sonrisa.
O sea, la sonrisa de ellos es antinatural, se puede decir. O sea, no es de una persona humana. O sea, ellos cuando intentan sonreír, en vez de provocarte algo positivo, Te da miedo. te da miedo, te da escalofríos. Y es lo que es lo más inquietante de estas criaturas que al intentar tener o de hacer o de tener como que reacciones humanas o tratar de imitarnos, como que es ahí donde ellos como que demuestran su verdadera naturaleza de lo que están hechos. O sea, porque al final de cuentas son entidades que no comprendemos, que no conocemos de dónde vienen, o por qué existen. Tendrán mezcla demoníaca, ¿no? Probablemente, no sabemos. ¿Quién los creó? O sea, ¿por qué están aquí? O sea, sí. Porque realmente, independientemente, cada quien puede creerlo, si existen o no, es válido, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, aquí, yo creo que ahí por las Delicias, Uh-huh. que está un mangal grande. Ah, sí, sí. Hay un mangal grande y Wow. mucha banda. Las Delicias me han es platicado- una colonia de aquí donde vivimos nosotros. Me han platicado, muchos de los que pasan por ahí dicen que se siente pesado el ambiente ahí. Obviamente, pues es que es un lugar, Se siente denso. se siente denso porque es como un terreno como que luce abandonado, ¿no? Porque Ajá, sí, está como abandonado. como ahí. abandonado, y la verdad sí está muy oscuro como dices tú, por los árboles de mango, que casi tapan todo y dan Ajá. mucha sombra. Y sí, puede que des ese aire de que existan este tipo de criaturas, ¿no? Igual lo que es la zona de acá de lo del artículo, ya ves que hay muchos orejones acá en la parte de enfrente. Nada, sí, también. Ahí también, todo eso también dicen, se han escuchado rumores, ¿verdad? De entidades de ese tipo. Que hay. Ujú. Fíjate que también, ajá, donde tú dices tú, por ejemplo, donde está el río Tancochín, o sea, el río Tancochín, o sea, donde está Bomberos, Ajá. ves que está como un callejoncito, así como un caminito Ajá. que te lleva a la Mariano. Por ahí también dicen que hay este tipo de criaturas, pero que estas criaturas, yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, aproximadamente, contaban que chavos que pasaban por ahí, dicen que les tiraban piedras. Es que es lo más común, que te dicen que te tiran piedras, escuchas ruidos, o por ejemplo en las madrugadas escuchas como si niños jugando, como si anduvieran niños jugando, cosas así, o sea, y pues realmente que son muy traviesos, es lo que dicen, que son muy traviesos. Por ejemplo, los viejos de antes decían que lo que tenías que hacer, poner música, o que les dijeras groserías, maldades o cosas así, y eso los ahuyentaba. O sea, eran las pláticas que, por ejemplo, que decían los viejos de antes, ¿no? De esas entidades, o sea, que realmente, bueno, estamos hablando de estos temas porque son cosas que la gente platica y ha vivido y ha tenido experiencias con ellos. Y, y al final de cuentas se han ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar hasta nuestros días. Y hay gente que cree en ellos, o sea, como lo mencioné hace un momento, como si fueran personas reales. O sea, ¿por qué? Porque ya han formado parte de la cultura y han permeado tanto que han logrado ya establecerse, quedarse ya como criaturas que incluso, como tú dijiste, hasta las usaban para cuidar cosechas, cuidar la casa. No, y espérame, y ahorita que estábamos ahí diciendo, hay casos, por ejemplo, de niños que ven este tipo de seres, o sea, de cuenta que pueden estar ellos cerca de un árbol grande y, por ejemplo, a veces los papás dicen, oye, mira que ahí anda un niño jugando en el árbol. Ellos los pueden ver, estos seres, a veces estos seres los acosan a ellos. Ajá. Tienen acoso por parte de ellos que los están friegue y friegue a los niños, y a veces uno como papá no le cree a los niños. Pues que son inventos de ellos. Ajá.
O que están jugando más. o que están jugando con ese tipo de cosas, o sea, Sí. porque han distorsionado tanto este tipo de cosas. Sí, porque, bueno, a final de cuentas, como tú lo acabas de mencionar, es una manera como que de ir reduciendo esto a mera creencia, Ujú. a una mera creencia popular, ¿no? Con todo esto de las nuevas tecnologías y el internet y todo esto, y tenemos tanto acceso a la información que dicen, no, pues si existe un duende, ¿por qué no lo grabas? ¿O por qué no le tomas fotos? O sea, obviamente cuando tú tienes esa experiencia, no, lo último que vas a pensar es en grabarlo Agarras el celular, o ¿no? tomarle fotos. O te da la paciencia para sacar una buena imagen de, a ver, ponte en pose. Sí, sí, te quiero grabar porque te quiero subir a internet y todos te conocen. Realmente, pues, muy realmente difícil, es muy o sea, difícil. Y tú vives... Pero sí hemos escuchado, por ejemplo, de niños que este tipo de seres, que los niños los ven, Ujú. o sea, y les hacen travesuras a veces a los niños. A esos niños que los ven les hacen travesuras o cosas así. Y yo he escuchado muchos relatos de esos, y a veces los papás no les creen a los niños. Sí, sí, o sea, como principalmente por lo que dijimos, ¿no? Porque, pues, es que estén jugando, que estén en Ujú. eventos de eso, que sea un amigo imaginario, principalmente. Que es muy común en los niños, ¿no? A veces crear amigos imaginarios. Pero al final de cuentas hay que, bueno, tú que eres papá, hay que tener muy, muy en cuenta esto, ¿no? Lo que nos cuentan nuestros hijos y escucharlos y Tomarles un poquito de, de de atención. atención, De exactamente. atención en lo que a veces están diciendo, Nos ¿no? están diciendo, sí, porque a veces pues no sabemos el impacto o Que el puede llegar miedo. a tener el miedo sobre el niño. Exactamente, o sea, hay que ser cuidadosos. Y posiblemente, no quiero decir, no, con eso no quiero decir que los duendes contacten con todos los niños, no. No. Es que es muy escaso, ¿no? Yo creo que son contados. Son Son contados los contactos los que hay niños que pueden ver. con los niños. Sin embargo, a lo mejor tal vez a algún hijo de una persona que nos esté viendo, tal vez su niño le ha contado de que pues un Ve este niño tipo de de esta seres. situación, ajá, o que un niño lo va a ver y le describe tal, tal, tal. Yo creo que como que hay que tomarles un poquito de seriedad en este aspecto, porque, bueno, ¿qué ganaría el niño con contarte algo que le da miedo? Sin embargo, te lo cuenta porque tiene confianza. Sí, porque te tiene la confianza de decírtelo, ¿no? Exactamente. Eh, eh, y hacemos hincapié en esto porque vivimos en una cultura donde se han dado relatos, ¿no? De Sí, historias. hay muchísimo, Hay relatos, ¿no? relato de este tipo por ejemplo, de este tipo de seres. Ujú, Por ejemplo, te digo, las delicias. ujú, Me han platicado ahí de las delicias, un montón de historias de este tipo de seres, ¿verdad? ujú. Y ojalá y pues traigamos a las personas pues que nos contaron este tipo de historias que pueden estar aquí, porque pues ya sería que nosotros las contáramos, pero a lo mejor le podemos distorsionar algo en lo que ellos nos están platicando. Ujú, Y exactamente. pues qué mejor sería que ellos mismos las relataran, ¿no? Exactamente, o sea, si tú has tenido alguna experiencia con estos seres, con estos duendes, pues con gusto puedes mandarnos tu historia o puedes grabar o puedes mandarnos un audio, lo que tú quieras, como te haga más fácil. Y bueno, y aquí la podemos compartir si es lo que tú quieres. Y que pues estaremos encantados, ¿no? Escuchar la historia de todos, ¿no? Porque a fin de cuentas este podcast es para eso, ¿no? Sí, para tomar en cuenta cada una de creo que de las historias, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, Que tenemos que ver las historias de cada quien y sí, sí. pues ahí veremos si cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Exactamente. Sí, cada quien tiene su propia punto de vista, su propia opinión. En fin de cuentas, damos a conocer estos temas porque son los temas que más han permeado nuestra cultura y que más relevancia tienen. Y si tú has tenido alguna experiencia de niño o recientemente, ¿no? Puedes mandarla, para poder compartirla. Porque al final de cuentas, el objetivo, como lo mencioné, de este podcast es compartir historias, compartir anécdotas que tú has vivido, que tú has experimentado. Porque al final de cuentas, a veces contamos esto
con tus amigos, conocidos, y pues a veces mucha gente no nos cree, ¿no? No nos cree, a menos Se que... queda ahí en el... Ajá, o no lo en cuentas el vacío, ¿no? exactamente, pues por vergüenza. A menos que te juntes con otro tipo de personas que, pues, que, o les guste este tipo de mismo tema. tema. Que... Ajá, exactamente. Y sí, o sea, es muy importante, ¿no? El hecho de que, pues, tengamos un espacio de expresión donde podamos contar y sobre todo, pues, debatir, ¿no? Que es lo más interesante. Y bueno, no sé, a ti, Javi, ¿qué te pareció este tema? Pues son cosas, pues interesantes, ya que, pues te digo, en la región, pues hay mucho tema de este tipo de seres, ¿va? Así es, exactamente. Y pues, cada quien tiene Su opinión, su cada opinión. quien tendrá su opinión, cada quien Exactamente. tendrá su punto de vista. Su punto de vista. Y va a haber algunos que no les guste y otros que Exactamente. a lo mejor sí. Sí, o sea, pero si tú tienes una experiencia, pues como lo dijimos hace un momento, estaríamos encantados de recibir tu historia. Y bueno, y con esto pues hemos terminado este segundo episodio, este segundo capítulo de nuestro podcast, El Culto. Estamos, bueno, muy agradecidos de que nos estén escuchando, nos estén viendo. Y pues nos vemos la próxima semana con otro episodio. Y esto fue El Culto. ¿Y tú has tenido alguna experiencia paranormal? Córtale. ¡Ay, perro!